que le damos gracias a Dios por permitirnos conectar en el momento correcto para escuchar el mensaje correcto. Estoy convencido de que lo que hoy vas a escuchar está basado en la palabra de Dios y no en la opinión personal de alguien. Porque la Biblia no es un libro de autoayuda o de autosuperación personal. Es más bien un libro de ayuda asistida. A través de la Biblia Dios nos enseña lo que nosotros estamos capacitados para hacer, para tener, y todo eso depende de Dios. Definitivamente la palabra de Dios, como lo he dicho, no es un libro de autoayuda o superación personal. La Biblia es un libro cuyo autor está presente cada vez que lo leemos o cada vez que escuchamos su palabra. Lo cierto es que a los seres humanos nos gusta tener el control de todas las cosas. Por eso nos encantan las prédicas procesadas que nos hablen de los 12 pasos para solucionar nuestros problemas, los 7 pasos para la libertad financiera, 6 pasos para la sanidad del alma. Esas son las frases de la mercadotecnia moderna, del hágalo usted mismo. Y no está mal en sí, como lo he dicho. Lo cierto es que si seguimos predicando de esa manera, terminaremos convirtiendo los más de 30.000 versículos bíblicos en los pasos para alcanzar la vida eterna. Y repito, no tengo nada en contra de los pasos que ustedes quieran establecer para poner en práctica esta palabra. Lo que sí necesitamos tener presente es que este libro se basa en la existencia de una persona que es mucho más real de lo que podamos imaginar, de lo que podamos pensar, incluso creer. Y esa persona se llama Jesucristo. Por eso nuestro primer y más importante paso para generar cualquier cambio en nuestra vida consiste en reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Sin esa convicción es imposible de que ocurran cambios en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos enseña lo siguiente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Te has conectado a este mensaje porque te has dispuesto y porque Dios lo ha permitido, con el fin de darte una instrucción específica, práctica, útil para tu vida. Quizás Dios te pueda mostrar un punto ciego que habías pasado por alto y que Dios quiere que entiendas para poder cumplir tu propósito. Así que prepárate porque hoy quiero invitarte a que vayamos a varios funerales en compañía de Jesús. Este mensaje, si me permites, podríamos titularlo de funeral con Jesús. No sé cuántos funerales has tenido que asistir, quizás de familiares muy cercanos, y seguro que todos nos imaginamos el dolor que significa ver amigos, familiares, personas y lo difícil que es enfrentar ese momento doloroso y preferiríamos no recordarlo o hablar de ello. Hablar de funerales no parece un buen mensaje sobre el cual hacer una prédica o extraer una sabiduría. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, sé que nos va a decir algo realmente sorprendente. Es el enfoque o perspectiva de este recorrido que estamos a punto de comenzar en Funerales con Jesús. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1 al 4, la Nueva Versión Internacional, y dice lo siguiente. Me llama la atención un título desafiante de este capítulo que dice Nueva Escala de Valores. Versículo 1. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Versículo 2. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Versículo 3. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Cada día debe aumentar en nosotros la convicción de que si hay algo que necesitamos para enfrentar este nuevo tiempo al cual todos como humanidad hemos estado llegando poco a poco con los últimos eventos, es la necesidad imperante de una nueva escala de valores. Por lo menos, si queremos vivir una vida de bendición, y esa es la nueva escala de valores y perspectiva que nos propone el libro de Eclesiastés que acabamos de leer. Lo que más me llama la atención de este mensaje es que utiliza un evento como la muerte y un funeral
para hacernos reflexionar sobre la necesidad de revisar todos nuestros valores, las cosas que consideramos importantes. A la religión normalmente se le ha acusado de manipular a las personas con el miedo a la muerte, o el cielo o el infierno. A pesar de que es un hecho futuro incierto, muchos prefieren que no se hable de eso, porque consideramos que es algo sobre lo cual no hay ciencia cierta o argumentos refutables que se puedan comparar. Y por eso prefieren también incluso algunos evitar el análisis o el reflexionar en la muerte. Lo cierto es que no podemos esperar a que ocurra la muerte para decidir en qué creer. En cierta entrevista que vi a través de las redes sociales, publicada en internet, notaba a un pastor y una periodista que lo estaba entrevistando y le hizo una pregunta que me llamó la atención. Y todavía aún más me llamó la atención la respuesta de este hombre de Dios. Porque la periodista le preguntaba y le decía, ¿usted qué piensa de aquellas personas que dicen que no existe el cielo, que no existe el infierno, que no existe Dios, que no existe ninguna salvación? ¿Usted qué dice a aquellas personas incrédulas? Y este hombre le contestó algo realmente sorprendente. Les dijo, imaginen lo siguiente, supongamos que ellos tienen razón. Le contestó aquel pastor en la entrevista, le dijo que no existe el cielo, que no existe el infierno, que no existe la salvación, que no vamos a rendir cuenta. ¿Qué pasa en ese momento? Dice, ¿qué habré perdido yo si no es después de creer durante toda mi vida en todo esto y al final resulta que más allá de la muerte no hay nada? Pues no pierdo nada, dijo él. Nadie pierde nada con creer en Jesús. Pero hagamos el ejercicio contrario, siguió hablando aquel hombre en la entrevista, le dijo. Imaginemos que soy yo el que tengo la razón, que sí existe Dios, que existe un cielo, que existe un infierno, que existe una salvación, una vida eterna. Entonces preguntaba aquel hombre, ¿qué habrán perdido aquellas personas incrédulas que no quisieron creer en Dios? Lo habrán perdido todo, mientras que yo lo habré ganado todo. Porque sencillamente resulta, por lógica, concluye él, resulta más inteligente, al final de todos, creer en Jesús siempre será nuestra mejor opción. Así que no tenemos que esperar que llegue un evento futuro para tomar la decisión en qué vamos a creer. Y ese es el llamado, el primer llamado que quiero hacerte en esta hora. Reflexionar sobre nuestra fe y nuestra convicción en la existencia de un Dios real y la necesidad de reflexionar a la luz de un hecho futuro y cierto como lo es la muerte. Algunos prefieren cambiarle el nombre a la muerte incluso para ocultar el miedo que les causa. Tienen una resignación indiferente en las calles o popularmente algunos le llaman pelar el bollo, colgar los guayos, pasar al papayo, cosas como esas, pero realmente ¿de qué sirve colocarle el apelativo si al final va a ser un hecho futuro y cierto? Por eso quiero que vayamos inmediatamente a nuestro primer funeral en compañía de Jesús. Y está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 35 al 42. Y dice lo siguiente. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Quizás en este punto alguno dirá, ya entiendo a dónde va este mensaje. Lo que usted está tratando de decir es que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. No, un momento allí antes que siga cantándola. No, lo que Jesús está diciendo es que Él entiende todos nuestros dolores y a pesar de ese dolor y ese sufrimiento, incluyendo el de la muerte, son solo una apariencia temporal. Así como un sueño, duelen, sí. Pero todo eso va a pasar. Que la muerte es un sueño y que un día despertaremos. El rey David
refiriéndose a todas aquellas personas malvadas que tienen una vida con muchos lujos, placeres, sin enfermedades, a pesar de que no creen en Dios. El rey David declaró algo que me parece muy pertinente en este momento y está en el libro de Salmos capítulo 73, versículo 20. Y dijo el rey David lo siguiente: como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. La vida es una apariencia. Todos estos dolores parecen una apariencia y en realidad es una verdad incompleta, porque la verdad definitiva estará en la eternidad y es hacia allá donde Dios nos conduce como humanidad. Y no significa que Dios ignore o quiere que vivas la vida como si no esté pasando nada o como si los problemas no nos afectaran. Claro que los problemas nos afectan. Pero Dios quiere colocarnos en esta hora en una perspectiva realmente trascendental que nos permitirá avanzar y no solamente estancarnos en ese punto. Y este año Dios ha dicho que avanzaremos y no retrocederemos. Por eso la fórmula para que nosotros comencemos y sigamos adelante es puesto los ojos en Jesús, como lo dice la palabra, que es el autor y consumador de la fe. Él nos ayudará a salir adelante. Por eso mejor vayamos a nuestro segundo funeral. Ahora nos encontramos en la siguiente dirección. Juan capítulo 11, versículo 11 al 13. Aquí tenemos a Jesús, le está diciendo algo a sus discípulos y dice lo siguiente. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. El contexto de este funeral nos habla de una historia muy conocida por todos, que es la muerte de Lázaro. Jesús se dirige en este momento a Betania, que queda a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, y ha llegado, y en ese momento allí viene una mujer llamada Marta, hermana de Lázaro, que se consuela al lado de Jesús con las siguientes palabras en Juan capítulo 11, versículo 25 al 28, dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el Maestro está aquí y te llama. Esa historia realmente es fascinante. En este momento, Marta ha recibido un consuelo en la palabra de Dios y sale corriendo a avisarle a su hermana María que el Maestro se acerca, y María salió corriendo a encontrarse con Jesús y todo el pueblo va hacia donde ella. Por eso continúa este funeral en el versículo 32 del mismo capítulo diciendo lo siguiente: cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo habéis puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Versículo 35, Jesús lloró. Versículo 36, mirad cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero alguno de ellos comentaba: este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Jesús lloró, sabiendo que lo va a resucitar. ¿Por qué está llorando? ¿Qué está pasando con Jesús en ese momento? Él es el omnipotente. ¿Qué mensaje nos está enviando a nosotros como humanidad en ese tiempo y ahora? ¿Será que Jesús no tenía dominio propio sobre sus emociones? Lo que Jesús acaba de hacer sencillamente es abrazar las emociones que en ese momento estaba sintiendo Marta y su hermana María. Él está diciendo en otras palabras: sí, yo soy el omnipotente. Estoy convencido de que mi Padre, porque se lo voy a pedir, va a resucitar a Lázaro. Pero también quiero que sepan que tus lágrimas, tu dolor no es ajeno para mí. Yo no estoy ajeno de lo que está sucediendo en tu vida en este momento. Y eso es lo que nos dice Dios en este momento. Y sé que muchos en este momento en su casa quizás dicen: nadie sabe lo que estoy pasando. Pues Dios sí lo sabe.
Y no solamente lo sabe, Dios también lo siente en su corazón, tu angustia, tu inquietud, tu preocupación por tu familia, quizás por esa enfermedad, por los problemas financieros que estás atravesando, por la incertidumbre sobre el futuro. Dios sí lo sabe y además lo está sintiendo, pero no se va a quedar allí llorando, no se va a quedar en la mera emoción. Él no solamente siente empatía por nosotros y nuestras necesidades, sino que Dios actúa para que nuestra vida sea cambiada. Por eso nos dice, así como le dice a Marta y a María, solamente cree y verás la gloria de Dios. Por eso estoy convencido que este mensaje está directamente desde el cielo para tu corazón. Aquí no estamos jugando los dados a ver a quién le pegamos. Quizás para los demás será un mensaje que les va a edificar. Pero para ti es un poderoso mensaje que Dios te ha enviado para cambiar tu vida, para que te aferres su esperanza en Él a través de Jesús. Necesitas tener claro, como alguna vez lo escuché del pastor Jairo, que nos enseñaba que la primera persona que Dios usa para salir adelante en la situación donde estamos somos nosotros mismos. Así que abre tu corazón y disponte a trabajar conjuntamente con Jesús para salir adelante de la situación en que estás. Por eso quiero que continuemos en esta historia, porque todavía continúa este funeral de Lázaro en el versículo 38 del libro de Juan. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quitadle las vendas y dejad que se vaya, les dijo Jesús. A esta hora, tú que me estás escuchando, quita la piedra de la incredulidad. Cree en la existencia de Dios. Cree en Él y te dará las fuerzas para hacer lo que tienes que hacer, para que resucite las cosas buenas que quizás se habían muerto dentro de ti. Quita la piedra y haz que salga la alegría. Quita la piedra y deja que salga la risa nuevamente. Porque Dios ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Vamos a nuestro tercer funeral. Este funeral es bien interesante. Vamos a ver, estamos en el siguiente funeral, es en el Lucas capítulo 15, versículo 20 al 24. Allí vemos a Jesús en este funeral con sus discípulos. Le está contando la historia de un joven que le dio la espalda a su padre, se entregó a sus propias pasiones y deseos desordenados, malgastó lo que el padre le había dado y ahora el joven, volviendo en sí, decidió regresar a la casa de su padre. Escuchemos lo que dice Jesús en Lucas 15, versículo 20, en un funeral atípico de alguien que está vivo. Versículo 20, dijo lo siguiente Jesús. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, versículo 21, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Versículo 22. Pero el padre ordenó a su siervo, pronto, traed la mejor ropa para vestirlo. Ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Versículo 23. Traed el ternero más gordo y matadlo para celebrar un banquete. Y el versículo 24, que es el versículo rema, dice lo siguiente. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Lo que antes era un funeral en vida de alguien, ahora se ha convertido en una fiesta. Así que después de enfrentar todo esto que estamos nosotros enfrentando, debemos llegar a una conclusión y es que necesitamos un nuevo comienzo.
Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades, de quintas, de 1000 oportunidades y todas las oportunidades que sean necesarias para poder levantarte. Por eso es necesario que entiendas lo que sucedió en este último funeral que vamos a visitar. Acompáñenme a ver de quién se trata. Este funeral es bien interesante porque hay un hombre llamado José de Arimatea. Lleva un cuerpo envuelto en una sábana de lino y lo ha puesto en un sepulcro cavado en una roca. Le han puesto además una roca inmensa a la entrada e incluso hay unos guardias y ya han pasado 3 días de aquel suceso y todo parece igual. Pero un momento, miremos lo que pasa en Lucas 24 del 1 al 8. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordado de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Este que acabamos de ver es el funeral nada más y nada menos que de Jesús. Algunos, de tantas veces que nos ha sido contada, y algunos con la ciencia ficción piensan que esto es una fábula, que no ocurrió, que es un mero cuento que nos han echado para llenarnos de esperanza, o algunos quizás piensan que es para llenarnos de miedo. Pero sí ocurrió, y hay muchas evidencias de esto. Allí, parado en la mitad de la historia, se encuentra un hombre que la dividió en dos, y por eso se lee en muchos libros antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es un hecho totalmente irrefutable. Y si queremos que nuestra vida en realidad tenga un cambio, a través de Jesús, puedes hacer también que en tu vida se lea antes y después de Jesús. Lo más importante de todo esto es que no solamente Jesús vivió y Jesús murió, sino que también resucitó. No solamente existió, sino que existe, es real, está en este momento viendo nuestro corazón, está en este momento dirigiendo este mensaje para hablar a tu vida. El propósito de hacer este recorrido en diversos funerales en compañía de Jesús, como lo acabamos de hacer, es plantearnos una nueva escala de valores frente a lo efímero de la vida aquí en la tierra. Por eso es necesario que finalicemos con una pregunta ampliada, una pregunta que va dirigida a tu corazón. Y cuando hablo de una pregunta ampliada, me estoy refiriendo a la misma pregunta, repetida varias veces, pero en proporciones diferentes, en dimensiones diferentes. Y la pregunta que quiero hacerte en esta hora para ti es: ¿qué harías si en este instante recibes un mensaje de parte de Dios que te dice que te queda 1 hora de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías en 1 hora? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Quién llamarías? ¿Cómo cambiaría eso tu vida al saber que solamente te queda 1 hora de vida? Ahora hagamos la misma pregunta nuevamente, pero ampliada. ¿Qué pasaría entonces si Dios te dijera que no te queda 1 sola hora de vida, sino que te queda 1 día de vida? Te quedan 24 horas para vivir la vida. ¿Qué decisiones tomarías en 24 horas? ¿Con quién te reunirías? ¿Qué palabras dirías? ¿Qué pensarías en ese momento? Y si repetimos esta pregunta nuevamente y te hago la observación y te digo: ¿qué pasaría si Dios te dice en su misericordia no te queda 24 horas, sino que te queda ahora 30 días de vida? Te queda 1 mes más de vida. ¿Qué harías en ese mes? ¿Con quién te reunirías? ¿Cuál sería tu escala de valores? ¿Cuáles serían tus prioridades? Y si repetimos esa pregunta una vez más, allí en tu corazón quiero que la respondas. ¿Qué pasaría si Dios utiliza a una persona como yo para darte un mensaje como este, en este preciso momento, y te dice que dentro de 1 año vas a morir?
¿Qué harías al saber que solamente te quedan un año más de vida? ¿Cuáles serían tus prioridades? ¿Cuáles serían tus preocupaciones? ¿Cómo ordenarías tu tiempo, tus pensamientos, tus palabras, tus relaciones? ¿Te preocuparías por lo que hoy te preocupas? Si te quedase un solo año de vida. Y si ese Dios misericordioso decidiera de que no es un año, sino más bien te dijera, bueno, son 10 años, ¿tú qué dirías? ¿Te daría igual? 10 años equivale igual a uno, ya es más, ¿cierto? ¿Eso cambiaría en algo tu perspectiva de la vida? Y si no fuesen 10, si no fuesen 30, 40, 50, no sé, los años que te queden. Lo único evidente para todos nosotros es que este tiempo, aquí en la tierra, tiene una fecha de vencimiento. Y sea cual sea el que tengamos, debemos reflexionar muy bien en las decisiones que tenemos que tomar. Por eso, la petición que hizo el salmista en el Salmo capítulo 90, versículo 12, es muy pertinente a lo que Dios nos quiere enseñar hoy para concluir este mensaje. Y esto hace parte de la oración del salmista que dice lo siguiente en el Salmo 90, versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si nosotros aprendemos a contar bien nuestros días, empezaremos a tomar decisiones más sabias. Si nos confesamos extranjeros y peregrinos en esta tierra cada día, nuestra escala de valores inmediatamente tendrá que ajustarse, cambiar nuestras preocupaciones, nuestra manera de administrar el tiempo. Sobre esa perspectiva, quiero invitarte a que hagamos una oración y le pidamos a Dios sabiduría para que nosotros empecemos a ajustar y a colocar en Él todas nuestras inquietudes, porque Él ha salido a nuestro encuentro a ayudarnos en este momento. Así que quiero que inclines tu rostro y me acompañes en una oración para sellar esta palabra que ha caído en buena tierra. En el nombre de Jesús nosotros nos ponemos de acuerdo, Padre, dándote gracias por tu palabra. Declaramos que nuestro corazón es buena tierra y que llevará fruto al 100%. Y así como oró el salmista, oramos nosotros de la misma forma. Enséñanos, Dios, a contar bien y a conocer bien el límite de nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Ayúdanos a no malgastar nuestro tiempo y nuestra fuerza en cosas que al final terminarán. Nosotros reconocemos y creemos, Jesús, que tú eres el único Señor y suficiente Salvador, que tú eres el principio y que tú eres el fin. Y como lo has dicho en tu palabra, estarías con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso hoy no importa las circunstancias que estemos atravesando, Señor, hoy las presentamos delante de ti. Te pedimos la fuerza para poder trabajar de tu mano, Señor. Ayúdanos, Dios. Tú eres nuestro ayudador con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Así es, hermanos, finalmente, a todos aquellos que nos están viendo, quiero invitarlos a permanecer conectados en nuestra programación. Y asimismo, a todos los dadores alegres, allí va a aparecer en pantalla las cuentas y los sitios donde pueden hacer sus donaciones para que esta obra se siga expandiendo por todo el territorio donde Dios ha dispuesto. Y que Dios les bendiga.